Hola a todos, traje la lista de despedidos. Marido y su amante se burlaban del divorcio en el trabajo, hasta que ella fue dueña de la empresa. Algunas risitas ahogadas explotaron alrededor de la mesa, rebotando en las paredes de vidrio de la sala de juntas del piso 27. El aire olía a café fuerte, perfume caro y tensión contenida. Verónica apretó la pluma entre los dedos hasta sentir cómo el plástico se marcaba en su piel. No levantó la vista. Sabía perfectamente que todos, en algún punto, la estaban mirando a ella. Henry seguía hablando como si estuviera dando un show privado. Cuando alguien no puede diferenciar entre riesgo y oportunidad, toda la empresa paga el precio, añadió, mirando de reojo en la dirección de Verónica, aunque sin nombrarla directamente. Afortunadamente, esa etapa quedó atrás. Camila, sentada un par de asientos más allá, con su traje entallado color marfil y su cabello perfectamente planchado, inclinó la cabeza y esbozó una sonrisa cómplice. Sus dedos se movían sobre la tablet, como si estuviera registrando notas importantes, pero en realidad solo estaba disfrutando del espectáculo. Verónica lo sabía. Podía sentir esa mirada satisfecha, ese brillo en los ojos de alguien que cree haber ganado para siempre. El CEO interino, un hombre gris, cansado y más interesado en mantener la calma que la justicia, soltó una risa nerviosa para acompañar el comentario. Un par de directores lo imitaron. Otros miraron hacia la mesa fingiendo concentrarse en los reportes. Nadie defendió a Verónica, nadie dijo nada. Ella tragó saliva. En su pecho, el corazón latiendo con una mezcla de rabia, vergüenza y una humillación que ardía como ácido. Podía escuchar, en algún rincón de su mente, la voz que le susurraba que se levantara, que arrojara los papeles sobre la mesa, que los mandara a todos al diablo y renunciara en ese mismo instante. Pero no lo hizo. Mantuvo la espalda recta, el rostro neutral, los labios cerrados. El narrador, que lo ha visto todo desde el principio, hace una pequeña pausa y se gira hacia quien está viendo esta escena. ¿Desde qué ciudad, desde qué país estás mirando esta historia? ¿Desde tu sala, tu trabajo, tu cama, quizá en el transporte camino a casa? Cuéntalo en los comentarios, porque a Verónica no la escucharon cuando debían, pero a ti, aquí, sí te leen. Y a este canal le encanta saber desde dónde acompañan estas historias narradas. En la sala, Henry terminó su presentación con una frase que se sintió como un golpe final. Al final del día, Tessacor necesita líderes, no lastres emocionales. La palabra lastres cortó el aire. Alguien tosió, alguien acomodó la silla, alguien fingió revisar su reloj. Verónica, por primera vez en mucho tiempo, estuvo a punto de reír. No por diversión, sino por lo absurdo de todo. Ella, la mujer que había sostenido las finanzas de la empresa durante 5 años, ahora reducida a un chiste interno en su propio lugar de trabajo. El mundo de Verónica no se rompió en ese momento. La verdad, se había roto mucho antes. Ese comentario era solo el eco de una explosión que había comenzado en silencio, en una cocina iluminada por la luz fría de un celular olvidado sobre la mesa. Mucho antes de esa junta, antes de que los chistes circularan por los pasillos y las miradas se bajaran al verla caminar, Verónica Álvarez Monroe había caminado con otra clase de seguridad por los pasillos del piso 23 de Tessacor Energy Solutions. No esa seguridad rígida y defensiva que nace de la resistencia, sino una confianza tranquila, construida a base de trabajo, méritos y madrugadas frente a hojas de cálculo. Cada mañana, a las 7 en punto, las puertas del elevador se abrían y ella salía sosteniendo un vaso de café negro en la mano izquierda y su portafolio en la derecha. Sus tacones resonaban sobre el piso pulido mientras atravesaba el pasillo de cubículos que la llevaba a su oficina con vista panorámica a Dallas. Ahí, entre cristales y acero, ella había levantado su propio reino de números y decisiones.
Tenía 41 años, pero la mayoría habría jurado que era menor. No porque intentara aparentarlo, sino porque sus movimientos tenían una energía contenida, precisa, como si cada paso estuviera planeado. Su escritorio siempre estaba impecable, sus reportes listos antes de que alguien los pidiera, su mente constantemente evaluando el riesgo de cada inversión, el impacto de cada movimiento del mercado energético, las consecuencias de cada expansión. En Tesacor había pasado de ser una analista prometedora a directora financiera en un ascenso que muchos consideraban meteórico, pero que ella sabía que se había pagado con años de sacrificios personales. No había llegado ahí por casualidad ni por apellidos. Incluso su doble apellido, Álvarez Monroe, era un recordatorio de la vida que había construido, más que de la que le habían dado. Al lado de esa vida profesional impecable estaba Henry, alto, de sonrisa fácil, un hombre que sabía cómo llenar una sala con su presencia. Vicepresidente de operaciones, carismático, buen conversador. La clase de persona que la gente recuerda después de una reunión, aunque no haya dicho nada particularmente importante. Henry era la cara, Verónica, el cerebro, y durante mucho tiempo a ella no le molestó ese equilibrio. 12 años de matrimonio. Una casa moderna en Uptown Dallas, con ventanales enormes y muebles que habían escogido juntos un fin de semana en el que todavía se tomaban de la mano al caminar por la tienda. Cenas los viernes en The Meridian, el mismo restaurante donde se habían celebrado ascensos, aniversarios y buenos tratos cerrados. Desde afuera eran la pareja que muchos soñaban ser. Poder, estabilidad, elegancia. Verónica lo veía como un proyecto compartido. La carrera de ambos, el matrimonio, la casa, el futuro. Habían hablado incluso de la posibilidad de adoptar en algún momento, cuando las cosas en la empresa se calmaran un poco, un calmarse que nunca llegó, porque el mundo corporativo rara vez se detiene. Aún así, ella creía que todo estaba en construcción, que nada se había roto. Pero las apariencias, como descubriría después, son frágiles como el cristal de las ventanas de su oficina. Se ven sólidas a distancia, pero un pequeño impacto puede hacer que se llenen de grietas casi invisibles, hasta que, de repente, se hacen pedazos. La primera grieta no fue un grito ni una pelea, fue un pequeño cambio, tan mínimo que cualquiera lo habría dejado pasar. Henry empezó a llegar tarde a casa. Primero 10 minutos, luego media hora, después 1 hora, siempre con la misma explicación. Reuniones que se alargaban, tráfico en la autopista, cena con clientes. Verónica al principio lo entendió. Ella misma había llegado tarde incontables veces por cierres trimestrales o revisiones de auditoría. El mundo en el que vivían estaba hecho de horas extras y agendas sobrecargadas. No era raro, pero hubo algo distinto en la manera en que él empezó a llegar. No era solo el retraso, era la energía. Ya no entraba bromeando, abrazándola por detrás mientras dejaba las llaves sobre la barra de la cocina. Ahora cruzaba la puerta mirando el celular, respondiendo mensajes, con la mente en otra parte. Su teléfono comenzó a sonar a horas extrañas. No eran llamadas, eran notificaciones, vibraciones cortas, constantes, que hacían que él tomara el dispositivo y saliera del cuarto. «Es del trabajo, Vero, regreso en 1 minuto», decía, y ella asentía, diciendo que no había problema, que entendía, porque en ese momento realmente lo creía. Las conversaciones entre ellos empezaron a encogerse. Antes hablaban de planes, de viajes que quizá harían, de los cambios en el sector energético, de chismes inofensivos de la oficina. Después se redujeron a «¿Ya pagaste la luz? ¿Qué hay de cenar? Mañana tengo junta temprano. No olvides la cita con el contador». Frases cortas, funcionales, como si su relación se hubiera convertido en una agenda compartida. Verónica sentía la incomodidad, ese frío que entra por debajo de la puerta aun cuando las ventanas están cerradas.
pero no decía nada. Parte de ella pensaba que era una etapa, una racha, un desgaste normal. O quizá, se decía en sus noches de insomnio, era culpa suya por estar tan concentrada en la empresa. La tarde en que todo se rompió, no hubo tormenta ni música dramática. Había luz suave entrando por la ventana de la cocina. El aire olía a café recalentado y a una soledad que ella todavía no sabía nombrar. Verónica caminó de la sala a la cocina con un vaso en la mano, distraída, pensando en el reporte trimestral que tenía que entregar a primera hora la mañana siguiente. Henry había dejado su celular sobre la mesa, boca arriba. Eso no era raro. Lo raro fue que, justo cuando ella pasó junto a él, la pantalla se iluminó. Un mensaje entrante. Camila Ortega Vega. Ella no tenía ninguna razón para desconfiar de ese nombre. Camila era la gerente de comunicación corporativa, una mujer joven, brillante y muy hábil para manejar crisis mediáticas. Verónica la conocía, la había visto en juntas, en pasillos, en eventos, siempre con esa sonrisa medible, lista para cámara. Lo que hizo que Verónica se detuviera no fue el nombre, sino el contenido que alcanzó a ver en la vista previa. Ya quiero que vuelvas a estar aquí. Todavía huelo lo que hicimos en el cuarto del hotel. No puedo creer que... El resto del mensaje se cortaba por el tamaño de la pantalla. Aún así, fue suficiente para que el mundo de Verónica se quedara en silencio. Sintió cómo la sangre se le iba a los pies. El vaso en su mano tembló. Por un segundo pensó en voltear la mirada, en dejarlo pasar, en decirse a sí misma que seguramente era un malentendido. Pero sus dedos se movieron antes de que pudiera detenerlos. Tomó el celular. La pantalla se desbloqueó sin necesidad de contraseña. Henry la había quitado semanas atrás, diciendo con naturalidad que era más práctico así. Verónica pensó en ese momento que había sido una ironía cruel. Abrió la conversación. Las palabras la golpearon una tras otra. Mensajes largos, llenos de detalles que no dejaban espacio a la duda. Comentarios sobre un hotel en plano, sobre el olor de la piel de Henry, sobre cómo Camila odiaba tener que esperar a que él terminara los trámites con la señora. Frases cortas, emojis, bromas internas, planes, muchos planes. Un futuro trazado con descaro en el que Verónica no existía. Leyó uno, después otro. Luego otro más. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Su mente se partió en dos. Una mitad se aferraba al teléfono, atrapada en cada palabra. La otra analizaba fríamente, casi como si estuviera frente a un balance general. Fechas, horarios, patrones, reuniones extendidas que ahora encajaban con los mensajes. Supuestas cenas de trabajo que coincidían con «Gracias por la noche, todavía me duelen las piernas», enviado por Camila. No había margen de error, no había espacio para excusas, no era el inicio de una aventura. Era una relación, consolidada, organizada, planeada, construida detrás de su espalda. Cuando Henry entró a la cocina silbando una melodía cualquiera, tardó 3 segundos en darse cuenta de que algo estaba mal. Verónica estaba de pie frente a la mesa, el celular en la mano, la pantalla encendida, sus ojos fijos en él. El silbido se cortó. «Vero», empezó a decir, pero se detuvo cuando vio su propio nombre en una de las burbujas de texto, acompañado por las palabras «Todavía no se da cuenta». La conversación que siguió esa noche no tuvo gritos ni platos rotos. Y eso, de alguna manera, la hizo todavía más devastadora. Verónica le preguntó directamente con la voz baja si estaba teniendo una relación con Camila. Henry la miró un segundo, como si estuviera decidiendo qué máscara ponerse. Después, la dejó caer por completo. «Sí», respondió sin rodeos. «No tiene caso negarlo. No hubo disculpa, no es lo que piensas». No hubo intento de suavizar el golpe. Henry estaba cansado, o tal vez simplemente estaba tan cómodo con su nueva vida que no veía motivo para ocultarla. «Quiero el divorcio, Verónica», añadió como quien anuncia un cambio de proveedor. «Esto ya no funciona. Hace tiempo que no funciona».
12 años resumidos en una frase. Verónica sintió como el piso desaparecía. Recordó la casa, las cenas, las madrugadas trabajando juntos, los consejos que se habían dado alguna vez como equipo. Todo eso reducido ahora a un estorbo que él quería quitarse de encima para poder salir libre en las fotos con su nueva pareja. Ella no lloró frente a él, no le dio esa escena. Lo miró a los ojos y aunque por dentro se sentía hecha pedazos, mantuvo la voz firme. «Está bien, entonces vete. Hoy». Henry frunció el ceño sorprendido por la rapidez de la respuesta. «¿Hoy?» «Hoy», repitió Verónica. «Empaca lo que necesites y lárgate». Hubo una pausa. Él quiso negociar, decir algo sobre tomarnos un tiempo para hablarlo con calma, pero la vio tan seria que decidió no insistir. Fue al cuarto, sacó una maleta, metió ropa a toda prisa. No se despidió. No volteó a verla en la puerta. No hubo «lo siento», solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. En algún lugar de la ciudad, Camila lo esperaba, probablemente con una copa de vino y una sonrisa satisfecha. Verónica se quedó sola en una casa que, de pronto, se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado ajena. Los días que siguieron fueron un carrusel de trámites legales, correos fríos entre abogados, términos como distribución de bienes, acuerdos prenupciales y custodia, aunque no hubiera hijos. Verónica iba y venía entre reuniones, firmas, documentos, con una sensación constante de estar actuando en una obra de teatro que no había elegido. Y, por si no fuera suficiente, los pasillos de Tessacor se convirtieron en otro escenario de esa misma obra. La primera vez que Henry hizo un comentario sarcástico sobre ella en una junta ejecutiva, Verónica creyó que había escuchado mal. Él hablaba sobre la reestructuración de ciertas operaciones cuando, entre risa y risa, dijo: «Bueno, al menos ahora ya no tengo que explicarle mis decisiones a alguien que cree que todo es un riesgo». Algunos ejecutivos soltaron una risa nerviosa. Camila, al otro lado de la mesa, levantó la vista justo en dirección a Verónica y le dedicó una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de veneno. Verónica cerró el puño bajo la mesa. No respondió. En el mundo corporativo, las guerras nunca se ganan con arranques emocionales en una sala de juntas. Se ganan en otros lugares, en otros tiempos, en otros niveles, pero las humillaciones no se detuvieron ahí. Camila empezó a usar ropa más llamativa. Vestidos ajustados, colores fuertes, joyas que brillaban bajo las luces blancas de los pasillos. Caminaba tomada del brazo de Henry frente a la oficina de Verónica, riendo más fuerte de lo necesario, como si todo fuera parte de una coreografía perfectamente ensayada. Los rumores se esparcieron como pólvora. «Ya supiste. Dicen que Henry dejó a su esposa por Camila. Pero ella también trabaja aquí, ¿no?» «Sí, pobre Verónica, pero bueno, así es la vida». La directora financiera dejó de ser el ejemplo de éxito para convertirse en el chisme de pasillo. El golpe más duro no llegó en forma de chisme, sino en formato oficial. Un memo interno que Verónica recibió una mañana cualquiera, entre estados de cuenta y reportes de auditoría. Ahí, con el logo de Tessacor y un lenguaje perfectamente corporativo, se anunciaba la solicitud formal de Henry para ser ascendido a vicepresidente ejecutivo. El documento resaltaba los proyectos innovadores que había liderado, los aciertos estratégicos que habían impulsado el crecimiento de la empresa, proyectos que ella recordaba haber diseñado junto a él, desde cero, estrategias que habían nacido en madrugadas frente a su laptop, mientras Henry se quedaba dormido en el sillón. Ideas que ahora estaban firmadas solo con el nombre de él. Camila, por su parte, había sido promovida a directora de comunicaciones, saltándose 2 niveles en la jerarquía. El memo hablaba de su visión fresca y su capacidad para reposicionar la imagen de Tessacor en el mercado, como si su relación con Henry no tuviera nada que ver con ese ascenso.
Verónica leyó el memo con las manos temblorosas. No era solo el divorcio, no era solo la traición. Ahora Henry estaba arrancándole también el crédito de su trabajo, el reconocimiento de su carrera, el lugar que ella había construido a fuerza de sacrificios. Esa noche, sentada frente a la ventana de su cobertura en Uptown Dallas, con la ciudad brillando a lo lejos, Verónica finalmente se permitió llorar, no por el hombre que se había ido, sino por la sensación de injusticia que la ahogaba. Por ver cómo las personas capaces de manipular, mentir y traicionar parecían avanzar más rápido que quienes se aferraban a hacer las cosas bien. Las lágrimas corrieron en silencio. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Solo una mujer, sola frente al cristal, abrazando sus piernas, intentando entender en qué momento su mundo perfecto se había convertido en ruinas. Y, aún así, algo dentro de ella no se quebró del todo. En medio del dolor, en medio de la humillación, había una voz pequeñita, terca, que le recordaba quién era. No la ex señora Monroe, no la mujer engañada, no el chiste de la junta. Verónica Álvarez Monroe era una estratega, una economista brillante, la mujer que había sostenido, casi sin que nadie lo notara, los cimientos financieros de Texaco Energy Solutions, la que sabía de memoria cada cifra, cada riesgo, cada oportunidad disfrazada de problema. Mientras las luces de Dallas titilaban a lo lejos, esa voz interior susurró algo que ella no olvidaría. Las tormentas más fuertes no duran para siempre, y a veces, detrás de las nubes más oscuras, hay ojos observando, midiendo, tomando nota. Porque aunque Verónica no lo sabía todavía, alguien más había estado viendo todo desde las sombras. Alguien que conocía la empresa mejor que nadie. Alguien que estaba a punto de cambiar por completo las reglas del juego. La noche en que el ascenso de Henry fue anunciado oficialmente, el bar privado de The Meridian estaba más lleno que de costumbre. El piano del lobby soltaba una melodía suave y pretenciosa, y las copas de vino se alzaban en brindis que parecían coreografiados. En una mesa junto al ventanal, con vista a las luces de Dallas, Henry se recargó en el respaldo de su silla y dejó que la carcajada se le escapara del pecho, fuerte, exagerada, artificialmente contagiosa. «Te lo juro», decía a los otros ejecutivos, «cuando firmé los papeles, sentí literalmente cómo se me quitaba un peso de encima. Respiré como si me hubieran quitado un chaleco de plomo». Un director de operaciones soltó una risa forzada. Otro se limitó a mover la cabeza, incómodo, pero sin contradecirlo. Nadie quería ser el aguafiestas que defendiera a una mujer que ya no tenía poder político dentro de la empresa. Camila, sentada junto a Henry, apoyó la mano sobre su antebrazo, como si lo estuviera calmando, aunque en realidad lo estaba empujando a seguir. «Ay, Henry, no seas malo», dijo, con un tono juguetón que contrastaba con el brillo helado en sus ojos. «Tampoco cuentes todo, se van a asustar». «¿Asustarse?», respondió él alzando su copa. «Lo que les debe asustar es quedarse atados a algo que claramente ya no funciona. Miren, somos adultos, somos ejecutivos, sabemos que si una estrategia no da resultados, se reemplaza. Eso hice yo». La mesa estalló en otra ronda de risas. No hablaban de estrategias. Todo mundo lo sabía. Estaban hablando de Verónica, pero convertida en concepto. Un error pasado, una mala inversión, un activo depreciado. La deshumanización es más fácil cuando se disfraza de metáfora. Mientras tanto, en el edificio de cristal que se alzaba a pocas cuadras de ahí, las luces de la oficina de Verónica seguían encendidas. Ella revisaba por tercera vez un informe de flujo de caja que se presentaría al comité financiero la semana siguiente. No porque lo necesitara. El análisis estaba perfecto desde hacía horas. Lo hacía para no pensar en lo que sabía que estaba ocurriendo esa noche. Celebración, chistes, miradas cómplices. Su nombre girando en bocas ajenas, reducido a anécdota de sobremesa.
Sobre su escritorio, el correo interno con el anuncio del ascenso de Henry seguía abierto en la esquina de la pantalla. No lo volvía a leer, pero sus ojos lo reconocían de reojo. El lenguaje corporativo cuidadosamente redactado, las cifras adaptadas para inflar logros, las palabras liderazgo visionario asociadas a un hombre que conocía más de autopromoción que de estrategia real. Ella permanecía ahí, aferrada a su computadora como si los números pudieran ser un escudo. Había descubierto que, entre columnas y proyecciones, el mundo tenía sentido. Si invertías aquí, pasaba esto. Si recortabas allá, el impacto era medible. En los números no existía el cinismo. En las personas, sí. Con el tiempo, la nueva posición de Henry se convirtió en un espectáculo permanente. Donde antes era un ejecutivo más, ahora caminaba por los pasillos con la seguridad de quien se sabe intocable. Interrumpía conversaciones, daba órdenes sin mirar a quien se las daba. Se apropiaba de salas de juntas que no había reservado. El edificio parecía inclinarse discretamente en su dirección. Camila, por su lado, transformó su departamento en un pequeño reino personal. Mandó cambiar la decoración de la recepción de comunicaciones, plantas nuevas, muebles más modernos, una pantalla enorme que proyectaba constantemente campañas de la empresa y, curiosamente, fotografías de Henry en entrevistas, conferencias, paneles. Era como si Texacorp tuviera un solo rostro, el de él. Cada vez que había un evento externo, un foro de energía o un desayuno con inversionistas, la combinación era la misma. Henry como ponente principal. Camila, detrás, organizando cámaras, poses, frases para redes. La imagen que construían era clara, una pareja exitosa, fresca, invencible. El mensaje implícito, lo viejo quedó atrás. En una ocasión, Verónica vio, sin querer, una de las publicaciones que circulaba en LinkedIn. El algoritmo, cruel y eficiente, se la puso frente a los ojos mientras ella revisaba noticias de mercado. Era una foto de Henry y Camila en un escenario, él hablando al micrófono, ella mirándolo como si estuviera frente a un héroe. El texto decía: liderazgo es atreverse a romper con lo que ya no funciona y abrir espacio para lo que sí. Orgullosa de caminar junto a ti en esta nueva etapa, Henry Monroe. A New Chapter, Leadership y Texacorp. Verónica sintió que el estómago se le encogía. No era la foto, no era la relación, era el subtexto, romper con lo que ya no funciona. En pocas palabras, ella se había convertido en aquello que se descarta. Los empleados de niveles medios empezaron a leer esas señales como instrucciones. El tono desde arriba es contagioso. En las cafeterías internas, los grupos que antes las saludaban con respeto, ahora lo hacían con una formalidad mecánica, sin sostener la mirada. Algunos, incluso, cambiaban de rumbo si la veían venir por el pasillo, como si cualquier contacto con ella pudiera malinterpretarse como traición a la nueva cúpula. Otros fueron más creativos en su crueldad. Una tarde, al salir del baño del piso 23, Verónica escuchó cómo dos analistas recién contratadas hablaban en voz baja frente al espejo. Dicen que ella era supercontroladora, murmuró una, retocándose el labial. Que todo el tiempo estaba detrás de Henry, revisándole sus decisiones. Pues se nota quién ganó al final, ¿no? Respondió la otra, encogiéndose de hombros. Si yo fuera ella, ya hubiera renunciado. ¡Qué oso seguir aquí! Cuando se dieron cuenta de que Verónica estaba detrás de ellas, se quedaron paralizadas unos segundos. Una de las dos intentó sonreír, incómoda, pero ella solo se dirigió a la puerta y salió sin decir nada. El silencio, a veces, pesa más que cualquier respuesta. La humillación no era solo directa, también era estructural. De pronto, proyectos para los que normalmente la considerarían en primera línea empezaron a saltársela. Un correo sobre una posible adquisición estratégica fue enviado a un subdirector financiero y a Henry,
pero no a ella. Una reunión con bancos internacionales se organizó sin su participación. Cuando cuestionó a su asistente, él, nervioso, dijo que así lo habían indicado de arriba. En las juntas, su papel pasó de protagonista a invitada incómoda. Ella presentaba, como siempre, análisis impecables, con escenarios claros y recomendaciones basadas en datos duros. Henry escuchaba unos segundos y luego intervenía con tono ligero. Ok, muy técnico todo, Vero, decía, usando todavía el diminutivo como una forma de reinstalar familiaridad donde ya no había nada. Pero eso suena a la típica visión pesimista. Lo que necesitamos ahora es agresividad, no miedo a movernos. Camila aprovechaba esos momentos para inclinarse hacia la mesa, sonreír y cambiar el foco. Lo que Henry quiere decir, añadía ella con voz dulce, es que la percepción del mercado está cambiando. Si nos quedamos solo en la parte financiera, perdemos la narrativa. Texacor tiene que atreverse a contar otra historia. Y la historia que ellos estaban contando en cada espacio posible era una donde Verónica simplemente estorbaba. Ella, por dentro, se sentía cada día más agotada. No físicamente. Estaba acostumbrada a las jornadas largas. Era algo más profundo, un cansancio moral, una sensación de estar nadando contra una corriente que no solo la empujaba hacia atrás, sino que se burlaba mientras la arrastraba. Las pocas amigas que alguna vez había tenido dentro de la empresa empezaron a tomar distancia. Una de ellas dejó de contestarle los mensajes, otra se limitó a saludarla con un gesto desde lejos en el estacionamiento, como si acercarse fuera peligroso. No hacía falta que nadie lo dijera con palabras. Acercarse a Verónica era marcarse, volverse sospechosa, arriesgar la simpatía del nuevo vicepresidente ejecutivo. Fuera del trabajo, tampoco encontraba refugio pleno. Sus viejas amigas de la universidad insistían en que se tomara un descanso, que se fuera de viaje, que buscara otro trabajo donde la valoraran. Lo decían con buena intención, pero sus consejos sonaban a frases prediseñadas, incapaces de entender la complejidad de abandonar una empresa donde había invertido tanto, no solo en términos profesionales, sino de identidad. Su familia, en otra ciudad, trataba de apoyarla a distancia con llamadas de domingo. Su madre repetía que todo pasa por algo, que Dios sabe lo que hace. Verónica sonreía al teléfono, agradecida por el amor detrás de esas frases, pero colgaba sintiéndose igual de sola. Una noche, particularmente pesada, después de que una propuesta suya para reducir un riesgo de endeudamiento fuera descartada en público con la frase «No seamos dramáticos», se quedó sola en su oficina mucho después de que la mayoría se había ido. La ciudad se extendía frente a ella en un mar de luces. Las ventanas reflejaban su figura, sentada, con los hombros ligeramente caídos. Abrió un archivo nuevo en su computadora. Por primera vez, tecleó algo que nunca se había permitido escribir: carta de renuncia. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Podía imaginar la escena: entregar la carta, limpiar su escritorio, ver cómo las miradas de curiosidad la acompañaban hasta el elevador, desaparecer, silenciar los chismes abandonando el escenario. Por un instante, esa imagen la sedujo. Pensó en la paz que podría sentir al no verlo más, al no escuchar el nombre de Camila en cada reunión, al no pasar frente a las nuevas fotos en los muros de la empresa con Henry sonriendo frente a cámaras. Pero luego vino otra imagen, su nombre, borrado de los reportes, sus proyectos, heredados a alguien más. Henry hablando, una vez más, de cómo él había impulsado las estrategias que mantenían a Texacor en lo alto, sin que nadie llevara la cuenta real de quién había hecho qué. Borró el título. Cerró el archivo en blanco sin guardar. En lugar de eso, abrió los estados financieros anuales de los últimos 5 años. Los conocía casi de memoria, pero comenzó a repasarlos como si fueran un mapa. Ingresos, márgenes, deudas, inversiones. A mayor poder de Henry,
mayores gastos en imagen pública, relaciones, conferencias, patrocinios dudosos. Todo estaba ahí, escondido entre rubros, diluido en conceptos. No era ilegal, todavía, pero sí era el inicio de una tendencia peligrosa. Entendió algo que no había querido aceptar. Quedarse no solo era un acto de resistencia personal, también era una forma de vigilar, de proteger hasta donde pudiera lo que aún quedaba sano de la empresa. Mientras ella trabajaba en silencio, el reinado de Henry alcanzaba su punto máximo. Comenzó a organizar reuniones exclusivas con ciertos directivos en las que no se levantaban minutas. Juntas en restaurantes caros o en la sala privada del piso 27, donde hablaban de alianzas, compras estratégicas y recortes necesarios. Verónica escuchaba después los resultados, nunca las discusiones. En una de esas ocasiones, se enteró por un correo de recursos humanos de que se estaba evaluando ajustar la estructura organizacional del área financiera. Las palabras eran suaves, casi inofensivas: ajustar, evaluar, modernizar. Pero ella conocía los códigos, sabía leer detrás de las palabras. Días después llegó la confirmación. El consejo fue convocado a una junta extraordinaria. Verónica recibió la notificación como miembro clave por el impacto financiero del tema. El asunto del correo se le quedó grabado desde que lo vio. Propuesta de modernización integral de áreas de soporte. Entró a la sala antes que la mayoría. La mesa, larga, brillaba bajo la luz blanca. En una de las paredes, una pantalla ya mostraba el título de la presentación: Texacore 2.0, estructura para el futuro. Cuando Henry entró, lo hizo con el paso confiado de siempre, pero con un brillo especial en la mirada. Camila iba detrás, cargando una carpeta delgada. Se sentaron juntos, como siempre. El resto del consejo fue llegando poco a poco, saludando, revisando sus correos en el celular mientras esperaban el inicio. Henry tomó la palabra con una seguridad aprendida en todos esos meses de aplausos automáticos. Gracias por venir con tan poca anticipación, empezó. Sé que sus agendas están llenas, pero este tema no podía esperar más. Habló de cambios en el mercado, de desafíos globales, de la necesidad de ser más ligeros, más ágiles, más innovadores. Palabras bonitas empaquetadas en una voz modulada. Mientras hablaba, Verónica observó las diapositivas, nuevos organigramas, líneas que desaparecían, otras que se reacomodaban. Lo que la hizo apretar los dientes fue la manera en que el área financiera estaba siendo tratada. En el esquema actual, su nombre aparecía en lo alto de la estructura como directora. En el propuesto, el puesto seguía existiendo, pero ahora debajo de Dirección de Estrategia Corporativa, un nuevo cargo que, casualmente, Henry sugirió que quedara bajo su supervisión directa. En pocas palabras, el área que ella había liderado de manera independiente quedaría subordinada a decisiones que pasaban primero por él. A partir de ahí, cualquier desacuerdo sería visto como resistencia al cambio. «Necesitamos sangre nueva en finanzas», dijo Henry, mirando un segundo en dirección a Verónica. Solo lo suficiente para que ella entendiera que no era un comentario casual. Gente que no esté casada con viejas formas de pensar. Personas que puedan traducir números en historias que enamoren a inversionistas. Camila intervino después, proyectando gráficas de percepción. Mostró encuestas realizadas a un grupo selecto de empleados y externos. Como pueden ver, explicó, hay una expectativa clara de modernización. Cuando se piensa en Texacore, se asocia con innovación, pero cuando se piensa en ciertas áreas internas, la percepción es de rigidez, y la percepción, en nuestra era, es casi tan importante como la realidad. Nadie dijo el nombre de Verónica, no hacía falta. En ese salón, todos sabían quién representaba esa rigidez. La estrategia de Henry funcionaba a la perfección. No atacarla directamente, sino rodearla con conceptos que la empujaran hacia una esquina, hasta que ella misma pareciera el problema.
El consejo aplaudió la presentación. Algunos miembros hicieron preguntas menores, más por protocolo que por otra cosa. Verónica respondió con precisión cuando la involucraban en una duda técnica, pero notó que la mayoría de esas dudas eran redirigidas hacia Henry, como si él fuera la verdadera referencia, aunque apenas entendiera los detalles finos de los modelos que ella había construido. Cuando la reunión terminó, Henry se acercó a ella en el pasillo, con una sonrisa que cualquiera habría confundido con cordialidad. «Nada personal, Vero», dijo en voz baja. «Es solo negocio. ¿Sabes cómo es esto?» Ella lo miró fijamente, por primera vez sin apartar la vista, y entendió que no estaba tratando con el hombre con el que alguna vez compartió una cama, sino con alguien que había asumido que la impunidad era un derecho adquirido. Esa noche, Verónica no tuvo fuerza para regresar directamente a su departamento. Tomó su auto, salió del estacionamiento y empezó a manejar sin dirección clara. Las luces de los edificios pasaban a su lado como líneas borrosas. El ruido de la ciudad llegaba amortiguado a través del vidrio. Condujo hasta que la ciudad se abrió y el camino la llevó a un mirador desde donde las luces de Dallas se veían como un mar inmenso. Apagó el motor, pero se quedó dentro del auto, con las manos todavía en el volante. Por primera vez en meses no intentó contener las lágrimas. Dejó que salieran silenciosas, calientes, como si le estuvieran arrancando algo de adentro. No era solo el final de un matrimonio. Eso ya lo había llorado de otra forma, en otras noches. Era la sensación de ver cómo años de trabajo, de decisiones cuidadosas, de ética personal, eran barridos por una ola de egos inflados y sonrisas falsas. De saber que, en el tablero actual, la integridad parecía importar menos que una buena foto con hashtag, pensó seriamente en renunciar esa misma semana. Imaginó mandar un mensaje a recursos humanos, pedir una reunión, entregar una carta breve y formal. Imaginó empaquetar las pocas cosas personales de su oficina en una caja de cartón y marcharse sin mirar atrás. Cambiar de ciudad, de sector, de idioma si era necesario. Reinventarse lejos de esas paredes que ahora la asfixiaban. Pero cada vez que esa imagen tomaba forma, algo dentro de ella la detenía. No era testarudez vacía, era una mezcla de orgullo y justicia. No le había robado nada a nadie, no había traicionado, no había mentido, había construido, sostenido, protegido. ¿Por qué tenía que ser ella quien se fuera como si fuera la culpable? Respiró hondo varias veces, secó sus mejillas con el dorso de la mano y recargó la cabeza en el respaldo del asiento. El silencio del auto la envolvió. No tenía un plan, no tenía una estrategia clara, solo tenía esa pequeña chispa terca que se negaba a dejarla hundirse. Encendió el motor de nuevo. Regresó a la ciudad con la misma sensación con la que alguien se levanta después de una caída muy fuerte, adolorida, mareada, pero de pie. Al día siguiente se presentaría en Texacorp como siempre. Llegaría a las 7. Revisaría reportes. Haría su trabajo mejor que nadie. No porque se lo debiera a Henry ni al consejo, sino porque se lo debía a sí misma. Lo que no alcanzaba a imaginar mientras descendía por la colina y veía de nuevo las luces de Dallas crecer frente a ella, era que sus movimientos silenciosos ya no eran tan invisibles como ella creía. Desde despachos lejanos, desde correos reenviados, desde números que no cuadraban con los discursos públicos, alguien más había empezado a observar. No era un aliado evidente, ni un héroe con capa. Era una mirada paciente, acostumbrada a construir cosas grandes en silencio. Una mirada que entendía que los imperios de verdad no se sostienen sobre mentiras, sino sobre cimientos sólidos. Y esa mirada, sin que Verónica lo supiera todavía, acababa de fijarse en ella. El teléfono de la oficina de Verónica sonó justo cuando estaba terminando de revisar un informe de liquidez. No era la línea interna, sino la directa,
la que casi nadie usaba. El tono, agudo y constante, rompió el silencio concentrado que ella había construido alrededor de los números. «Sí, habla Verónica Álvarez», contestó sin apartar del todo la vista de la pantalla. Del otro lado se escuchó la voz de una mujer madura, con un tono profesional, pulido por años de tratar con gente importante. «Buenas tardes, licenciada Álvarez. Le habla Patricia Miller, asistente del señor Michael Reynolds». El nombre se clavó en el pecho de Verónica como una nota disonante. Michael Reynolds, el fundador, el fantasma respetado que todos mencionaban, pero que casi nadie veía. «Buenas tardes, Patricia», respondió Verónica enderezándose en la silla. «¿En qué puedo ayudarle?» «El señor Reynolds quisiera reunirse con usted hoy», dijo la asistente sin rodeos. «Si su agenda lo permite, claro». Durante un segundo, Verónica pensó que había escuchado mal. Miró el reloj en la esquina de su computadora. Eran las 3:17 de la tarde. «Hoy», repitió, casi para sí. «¿A qué hora?» «A las 6 en punto. En su residencia de Highland Park. Le enviaré la dirección a su correo personal. El señor Reynolds insiste en que sea fuera de las oficinas». La elección del lugar la sacudió más que la invitación en sí. Fuera de Tessacor significaba confidencialidad. Significaba algo que no debía mezclarse con pasillos llenos de oídos. «Estaré ahí», respondió, porque cualquier otra cosa habría sido impensable. Al colgar, se quedó unos segundos con la mano sobre el auricular, como si necesitara asegurarse de que la llamada había sido real. La pantalla de su correo se actualizó y apareció un nuevo mensaje: «Dirección y acceso. Residencia M. Reynolds». Todo era concreto. No era un error. El narrador la ve respirar hondo, alisar de manera automática las hojas sobre el escritorio, como si pudiera ordenar también las ideas que se le agolpaban en la mente. No tenía idea de por qué el fundador querría verla a ella, justo a ella, en ese momento. Podía imaginar motivos sombríos: cuestionar sus resultados, reclamar decisiones, pedirle su renuncia en persona para evitar escándalos. El miedo, cuando se ha vivido tanto desprecio, aprende a adelantarse. Sin embargo, debajo de esa inquietud había otra cosa, más sutil: curiosidad. Si alguien conocía la empresa por dentro, era él. Y si alguien podía ver más allá de la fachada cuidadosamente armada por Henry y Camila, también era él. A las 5:10, Verónica cerró sesión en su computadora, guardó sus cosas en el portafolio y se miró en el reflejo del cristal antes de salir. El blazer blanco le daba un aire de limpieza y control que agradeció tener, aunque por dentro la sensación fuera otra. Bajó al estacionamiento sin comentar nada con nadie. No hubo confidencias con su asistente ni despedidas largas. Nadie tenía por qué saber a dónde iba. El trayecto hasta Highland Park transcurrió entre semáforos y pensamientos acelerados. Ese barrio siempre había sido en su mente una especie de territorio aparte. Calles arboladas, casas enormes con jardines perfectos, guardias discreta pero sólidamente apostados en las entradas. El lugar donde vivían quienes jugaban en otra liga. La mansión de Michael no era la más ostentosa de la zona, pero imponía respeto. Muros claros, ventanales altos, una entrada con columnas sobrias y un camino de piedra flanqueado por arbustos recortados con precisión quirúrgica. Un guardia la detuvo antes del portón, verificó su nombre en una lista y la dejó pasar con una cortesía eficiente. Patricia la esperaba en el recibidor, una mujer de traje gris y expresión alerta. «Licenciada Álvarez, bienvenida. El señor Reynolds la espera en su estudio. Por aquí, por favor». La casa olía a madera encerada y café recién hecho. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de plataformas petroleras, paisajes desérticos, retratos de equipos de trabajo de otras décadas. Era como caminar a través de la memoria de la empresa. El estudio de Michael era un espacio amplio con libreros del piso al techo,
una alfombra gruesa y una ventana enorme que daba a un jardín cuidado al detalle. Había cuadros con planos antiguos de Tesacor, recortes de periódicos enmarcados, reconocimientos discretos. En medio, un escritorio de madera oscura y 2 sillones frente a él. Michael Reynolds se levantó al verla entrar. No tenía la presencia teatral de Henry, pero había algo en su postura que llenaba el lugar sin necesidad de esfuerzo. El cabello gris, perfectamente peinado hacia atrás, líneas marcadas junto a los ojos de tanto entrecerrarlos para leer o evaluar, y ese reloj antiguo en la muñeca que parecía marcar otro tipo de tiempo, uno que no corría al ritmo de las modas. «Verónica», dijo tendiéndole la mano, «gracias por venir con tan poco aviso». Ella la estrechó, notando el agarre firme y seguro. No era un saludo frío, pero tampoco excesivamente cercano. El de alguien que ha aprendido a mantener la distancia necesaria. «Gracias a usted por invitarme, señor Reynolds», respondió, tomando asiento donde él le indicó. Patricia le sirvió café y salió en silencio, cerrando la puerta. El aislamiento fue casi tangible. Ahí, lejos de Tesacor, no había ojos curiosos ni miradas de reojo, solo 2 personas y una conversación que aún no empezaba. Michael no se anduvo con rodeos. «Voy a hablarle con absoluta franqueza, Verónica», dijo, apoyando los antebrazos sobre el escritorio. «Porque si algo he odiado toda mi vida son las medias verdades, y me parece que usted ya ha tenido suficientes». Ella sintió una punzada en el pecho al escuchar ese «usted ya ha tenido suficientes». Había más conciencia en esas palabras de la que se esperaba. «He estado observando lo que pasa en Texacor», continuó él. «Aunque oficialmente estoy retirado, jamás he dejado de ver los números ni de escuchar lo que ocurre en los pasillos. Y lo que he visto los últimos meses no me gusta nada». El narrador sabe que, en ese instante, la mente de Verónica se prepara para recibir un diagnóstico de fracaso. Pero Michael no miraba sus manos ni el piso, la miraba directamente a los ojos. «No me refiero a usted», aclaró como si pudiera leer sus pensamientos. «Me refiero a lo que están haciendo con la empresa que yo construí». Se inclinó ligeramente hacia atrás y señaló, con un movimiento del mentón, una de las fotografías en la pared. Un grupo de hombres jóvenes llenos de tierra y sudor, posando frente a una estructura metálica a medio levantar. «Yo fundé Texacor con la idea de que el talento y el trabajo duro valen más que el ruido», dijo. «No me interesa la gente que brilla en las cámaras, me interesan los que sostienen las cosas cuando nadie los ve. Y lo que estoy viendo ahora es una cúpula obsesionada con la imagen, con el show, con el aplauso fácil, a costa de todo lo demás». Verónica se permitió una pregunta. «¿Por eso me llamó?» Michael asintió, lento. «En parte sí, también porque ya me cansé de ver cómo la tratan, y no voy a seguir sentado viendo cómo convierten la empresa en un circo». Tomó una carpeta gruesa del cajón, la abrió y la giró hacia ella. Adentro había resúmenes, gráficas, copias de reportes internos, correos impresos. «Estos son los proyectos financieros más importantes de los últimos 5 años», explicó. «He revisado cada uno personalmente. ¿Sabe qué encontré?» Verónica negó con la cabeza, aunque una parte de ella intuía la respuesta. Que el fenómeno Henry Monroe es, en gran medida, una ilusión cuidadosamente construida, dijo Michael sin suavizar la frase. Las ideas más sólidas, las estrategias que realmente nos salvaron del desastre más de una vez, los análisis que evitaron que metiéramos dinero donde no debíamos, llevan su firma, no la de él. Había algo profundamente extraño en escuchar en voz alta lo que ella misma nunca se había atrevido a reconocer. Sabía lo que valía, conocía su propio trabajo, pero otra cosa muy distinta era que alguien con poder lo dijera con esa contundencia. He visto los créditos internos, los correos, donde él ajusta ligeramente propuestas que usted escribió de principio a fin, siguió Michael. He visto cómo se reescribe la historia de quién hizo qué, y he visto cómo, mientras tanto,
La persona que sostiene todo eso es ridiculizada públicamente en las mismas salas donde debería ser respetada. El estudio parecía encogerse alrededor de esas palabras. Verónica respiró hondo para no dejar que el nudo en la garganta la delatara. El reconocimiento, después de tanta humillación, dolía casi tanto como el desprecio. «Señor Reynolds, no espero que nadie pelee mis batallas personales», dijo, esforzándose por mantener la voz estable. «Sé en qué mundo estoy. El juego político no es política, Verónica», la interrumpió con firmeza. «Es falta de ética. Y cuando la falta de ética se normaliza en la cima, contamina todo lo demás. Eso me preocupa más que mi legado o que su divorcio». La palabra divorcio flotó en el aire como un eco incómodo. Él la había dicho sin morbo, sin tono de chisme, como quien menciona un hecho del expediente, no un escándalo de pasillo. «La han usado a usted como chiste», continuó, «como advertencia sobre lo que les pasa a quienes no se alinean con el nuevo estilo de liderazgo. Y el Consejo, por comodidad o por conveniencia, lo ha permitido. Creo que ya es suficiente». Hubo una pausa larga. Michael dejó que el silencio hiciera su trabajo. Luego, con un gesto muy medido, sacó otra carpeta más delgada y la puso frente a ella. «Voy a decirle algo que casi nadie sabe», anunció. «Aunque mi retiro se hizo muy público, nunca dejé de ser el accionista principal de Texacor. No figuro así en todos los documentos por razones estratégicas, pero el control real ha estado en mis manos todo este tiempo». Verónica lo miró como si de pronto las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. La libertad con la que él hablaba, el acceso que tenía a documentos internos, la seguridad con la que se refería al Consejo. «He decidido que eso tiene que cambiar», añadió. «No voy a vivir eternamente y me interesa más dejar la empresa en manos correctas que seguir apareciendo en retratos colgados en pasillos». Abrió la carpeta. Adentro había borradores de contratos, diagramas de estructuras accionarias, firmas todavía sin estampar. «Quiero transferirle a usted el 51% de las acciones de Texacor», dijo, sin adornos. «Eso la convertiría en la propietaria mayoritaria, con todas las implicaciones que eso conlleva». El mundo se quedó sin sonido para Verónica. La frase 51% resonó en su cabeza una y otra vez, como si no consiguiera acomodarse en la realidad. Intentó hablar, pero las palabras no salieron de inmediato. «¿Está seguro?», consiguió decir al fin, con una incredulidad que no era falsa modestia, sino genuino choque. Michael esbozó una sonrisa apenas visible. «No tomo decisiones de este tamaño por impulso», respondió. «Llevo meses observando, preguntando, leyendo. Sé quién es usted cuando nadie la aplaude. Sé cómo reacciona ante la injusticia. He visto que, en vez de destruir, ha elegido resistir. Eso dice mucho de una persona». Ella apretó las manos sobre sus rodillas. Pensó en las noches sola frente a los estados financieros, en las humillaciones en las juntas, en la carta de renuncia que casi escribe. Pensó en Henry riendo en The Meridian mientras la presentaba como anécdota de fracaso. Pensó en la última vez que dudó de su valor. «No le estoy ofreciendo un arma para que se vengue de su ex esposo», aclaró Michael con dureza. «Si quisiera verlo humillado, me bastaría con sacar a la luz algunas cosas que ya tengo documentadas. Lo que quiero es que Texacor vuelva a tener una dirección moral, y creo que usted puede dársela». Se recargó en el respaldo de la silla. «Por supuesto, esto tiene condiciones», continuó. «No voy a transferir el control para que alguien se siente a cuidar el puesto. Tendrá que liderar, tomar decisiones que no le van a gustar a todos, enfrentarse a personas que, hasta ahora, se creen intocables. Se le va a venir encima una tormenta de egos heridos. Necesito saber si está dispuesta a soportarlo». Verónica sintió que por primera vez en mucho tiempo, el aire entraba a sus pulmones sin ese peso en el pecho. No porque la propuesta fuera fácil,
sino porque significaba que de pronto ya no era un peón empujado de un lado a otro. Tenía la opción de convertirse en alguien que movía las piezas. «Lo estoy», dijo, más rápido de lo que esperaba. «Estoy dispuesta». Michael asintió una sola vez, satisfecho. «Entonces empecemos». Lo que siguió fueron 3 semanas de trabajo tan intenso como silencioso. Un bufete externo, sin vínculos visibles con Texacor, se encargó de armar la ingeniería legal necesaria. Había sociedades intermedias, acuerdos de confidencialidad, cláusulas diseñadas para que nadie dentro de la empresa sospechara antes de tiempo. Cada firma era una ficha que caía en la dirección correcta. Michael le abrió a Verónica puertas que nunca antes había visto. Le mostró balances globales, cuentas que no figuraban en los informes usuales, contratos de largo plazo con gobiernos extranjeros, riesgos ocultos que se habían tolerado por conveniencia política. También le señaló, con brutal honestidad, dónde se había cedido terreno al ego de Henry y al espectáculo de Camila. «Aquí», señaló en una ocasión marcando una cifra roja, «se gastó más en eventos y posicionamiento de marca que en investigación y desarrollo. Eso no es estrategia, es vanidad financiada». Verónica tomaba notas, hacía preguntas, discutía alternativas. Descubrió que su cabeza, acostumbrada a moverse en el terreno de las finanzas, también podía navegar con fluidez en temas más amplios: cultura organizacional, expansión controlada, alianzas inteligentes. Esa faceta de sí misma había estado ahí todo el tiempo, pero nunca nadie le había dado espacio para usarla. Mientras tanto, en Texacor, su vida seguía una rutina casi idéntica a la de antes. Llegaba a la misma hora, ocupaba la misma oficina, se sentaba en las mismas juntas donde Henry hacía comentarios condescendientes y Camila adornaba la narrativa corporativa. La diferencia estaba en su interior. Ya no se encogía cuando Henry la usaba como ejemplo de lo que Texacor había superado. Lo observaba con una calma casi clínica, tomando nota de cada movimiento. Lo veía improvisar respuestas cuando le preguntaban por detalles técnicos que no dominaba, cubrir esos vacíos con chistes y frases motivacionales. Lo veía hollar el piso como si fuera suyo, sin saber que los cimientos estaban cambiando de manos. En la mirada de Verónica había una quietud nueva. No era resignación, sino paciencia. El narrador podría decir que parecía una jugadora de ajedrez que ha dejado de pensar en la pieza que acaba de perder para concentrarse en el jaque mate que ve a lo lejos. Hubo una noche, a mitad de ese periodo, en la que Henry se cruzó con ella en el estacionamiento subterráneo. Él salía hablando por teléfono, riendo fuerte, acompañado de Camila. Ella caminaba sola hacia su auto. Durante un segundo, sus caminos se cruzaron a poca distancia. «Vero», dijo Henry, bajando un poco el volumen, «no te he visto en los últimos eventos. Te estás perdiendo la nueva era de Texacor». Lo dijo como quien lanza una provocación. Esperaba quizá verla incómoda, dolida. Verónica lo miró unos segundos, sin rencor aparente, solo con una curiosidad distante. «He estado ocupada», respondió, «construyendo cosas que duran más que una foto». Camila soltó una leve risa, como si hubiera escuchado un chiste inofensivo y quisiera demostrar que nada la afectaba. «Siempre tan intensa», murmuró, tomando del brazo a Henry para seguir caminando. Ellos se alejaron, convencidos de que seguían siendo los protagonistas indiscutibles de la empresa. Verónica los vio irse sin voltear de nuevo. No necesitaba que la creyeran. El tiempo se encargaría de eso. Las gestiones legales llegaron a su punto final un viernes por la tarde. Michael la citó de nuevo en su estudio. Esta vez, sobre el escritorio había solo un par de documentos, mucho más delgados que las carpetas anteriores, pero infinitamente más decisivos. «Con estas firmas se formaliza la transferencia», dijo. «Ya no hay vuelta atrás después de esto». Verónica tomó la pluma. No le tembló la mano. Firmó donde le indicaron, sintiendo que, con cada trazo,
Enterraba una versión suya que había aceptado el papel de espectadora en su propia historia. Cuando terminó, Michael también firmó. Patricia fue testigo de todo, con la eficiencia imperturbable de quien entiende la magnitud de lo que se está concretando, pero no necesita comentarlo. A partir del lunes, explicó Michael, el registro accionarial reflejará el cambio. El Consejo lo sabrá en la Junta Extraordinaria que convocaremos. Oficialmente he solicitado esa reunión para hablar de alineación estratégica de alto nivel. Nadie sospecha lo que vamos a anunciar. El corazón de Verónica se aceleró. Lunes. Una palabra sencilla que de pronto contenía el peso de un antes y un después. ¿Qué espera de mí ese día?, preguntó. Que escuche, respondió él. Yo abriré la conversación. Cuando sea momento, le cederé la palabra. Lo demás lo decidirá usted. No puedo dictarle cómo manejar su venganza, pero sí puedo pedirle algo. No olvide nunca que está ahí por la empresa, no solo por usted. Si se enfoca en eso, no va a perderse. El lunes amaneció frío y despejado, con un cielo tan claro que parecía burlarse de las tormentas internas de quienes iban a esa junta sin saberlo. Verónica llegó al edificio como cualquier otro día. Saludó a la recepcionista, revisó correos, corrigió un par de reportes. Nadie notó nada distinto en su ruta de la mañana. En el piso 27, la sala de juntas se preparaba para la reunión extraordinaria. Agua, café, pantallas encendidas, carpetas con agenda mínima. Henry llegó luciendo un traje azul marino impecable, de esos que él consideraba para ocasiones importantes. Hizo un par de bromas en el pasillo, que seguramente anunciarían otra expansión, que Michael venía a felicitar al nuevo equipo directivo, que era hora de reconocer el salto generacional. Camila lo acompañaba con un traje sastre rojo y su collar dorado con un pequeño dije en forma de llave, el mismo que usaba en los eventos donde quería llamar la atención. Sonrió a todo el mundo, dio besos en la mejilla, se aseguró de elegir una silla con buena línea de visión hacia la cabecera de la mesa. En su mente, aquella junta sería otra oportunidad para reforzar la imagen pública de su pareja. Verónica entró unos minutos después. Llevaba el mismo portafolio de siempre. Se sentó en su lugar habitual sin buscar protagonismo. Sacó una libreta, una pluma y un par de documentos que para cualquiera no tenían nada de especial. Nadie se acercó a preguntarle nada. Nadie sospechó que la persona más silenciosa de la sala era también, desde ese momento, la dueña de casi todo lo que lo rodeaba. A las 10 en punto, la puerta se abrió y Michael Reynolds entró. El murmullo cesó al instante. Su presencia, tan poco frecuente, imponía un tipo de respeto distinto al de Henry. No era miedo al cargo, era reconocimiento a la historia. Se sentó en la cabecera, ajustó su reloj antiguo y recorrió con la mirada a cada uno de los presentes. El narrador se permite notar que se detuvo un segundo más en Verónica, apenas un instante, lo suficiente para confirmar que ella estaba lista. «Buenos días a todos», dijo Michael con voz firme. «Gracias por estar aquí. Lo que vamos a hablar hoy definirá el futuro de Texacor». Nadie respondió. Algunos se movieron en la silla, otros acomodaron sus corbatas. Henry esbozó una sonrisa preparada para el momento en que fuera mencionado como ejemplo de éxito. Camila tomó su tablet, lista para anotar frases que pudiera convertir en publicaciones después. Michael apoyó las manos sobre la mesa, entrelazó los dedos y continuó. «Durante los últimos años he observado con atención cómo ha cambiado esta compañía. Algunos de esos cambios han sido necesarios, otros no tanto. Hoy no vengo a felicitar a nadie, vengo a corregir el rumbo». Verónica sintió que el aire en la sala cambiaba de peso. Ya no era solo un anuncio importante, era el inicio de un ajuste profundo. Y con cada palabra que el fundador soltaba, aunque todavía nadie lo supiera, el mundo cuidadosamente armado por Henry y Camila empezaba a resquebrajarse.
Michael dejó que el murmullo inicial muriera por sí solo antes de continuar. No necesitó levantar la voz. El peso de su historia en la empresa hacía el trabajo por él. Cuando fundé Texacorp, comenzó, tenía claro que no sería la compañía más grande, ni la más rápida, ni la más ruidosa, pero sí quería que fuera la más limpia. Limpia en su ética, limpia en sus decisiones, limpia en la forma de tratar a la gente. Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose un segundo en cada rostro. Algunos se removieron en su asiento, otros sostuvieron la mirada con una mezcla de respeto y culpa. Siempre dije que aquí se iba a reconocer a quien trabajara, no a quien hablara más fuerte, añadió. Y en los últimos años he visto algo muy distinto. La frase cayó pesada. Henry, que hasta ese momento mantenía una media sonrisa preparada, la tensó un poco, como si no supiera si sentirse aludido o no. Camila rectificó discretamente su postura, cruzando las piernas con elegancia exagerada. No vine hoy a hablar de nostalgia, continuó Michael. Vine a hablar de control. Aunque muchos aquí no lo sabían, yo seguía siendo el accionista mayoritario. Eso significa que, hasta hoy, la responsabilidad final sobre lo que pasa en Texacorp seguía recayendo sobre mí. Hubo un movimiento en cadena, plumas que dejaban de escribir, espaldas que se enderezaban, ojos que buscaban cualquier pista en su expresión. Henry se inclinó hacia adelante, con la atención de quien está convencido de que será mencionado a continuación como heredero natural del trono. He decidido que ya no quiero serlo, remató Michael. Por eso, hace unas semanas, transferí el control accionario a la persona que considero más capacitada para llevar esta empresa hacia adelante. Desde hoy, la nueva dueña de Texacorp Energy Solutions es Verónica Álvarez Monroe. El silencio que siguió fue tan absoluto que el zumbido del aire acondicionado se volvió ensordecedor. El nombre flotó sobre la mesa como una descarga eléctrica. Algunos instintivamente voltearon hacia Verónica como si esperaran verla reír, negar, explicar que era una broma. Ella no se movió. Su espalda seguía recta, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Por dentro, el corazón le golpeaba el pecho, pero el rostro solo mostraba una calma tensa, construida después de meses de aprender a no reaccionar frente a la humillación. Henry parpadeó varias veces, como si el idioma hubiera cambiado a mitad de la frase. Camila dejó caer la pluma sobre la carpeta sin darse cuenta. El pequeño golpe sonó demasiado fuerte en medio del silencio. Un director de logística abrió la boca para decir algo y la volvió a cerrar sin emitir sonido. Michael no los dejó recuperar el control de la conversación. Antes de que alguien cuestione esto como un impulso emocional, dijo, quiero dejar muy claro en qué baso mi decisión. Tomó otro folder, más delgado, lo abrió y mostró algunas hojas. Revisé los proyectos clave de los últimos 5 años, las estrategias financieras que nos salvaron de inversiones desastrosas, los modelos de riesgo que evitaron que nos ahogáramos en deuda, las estructuras que permitieron crecer sin perder liquidez. Una y otra vez encontré el mismo patrón, ideas que salían del escritorio de la dirección financiera, firmadas por Verónica, y que después aparecían presentadas al consejo con otra cara al frente. No dijo el nombre de Henry, pero no era necesario. El color se le fue del rostro al hombre que estaba sentado a 3 sillas de Verónica. No solo eso, continuó Michael, también revisé correos, minutas, modificaciones a documentos. He visto cómo se maquillaron aportaciones, cómo se borraron nombres, cómo se amplificaron méritos que no correspondían. Y mientras tanto, la persona que en realidad sostuvo mucho de este crecimiento fue convertida en blanco de chistes dentro de esta misma sala. Varios bajaron la mirada. Más de uno recordó alguna risa nerviosa, alguna complicidad silenciosa. La vergüenza, cuando llega, rara vez lo hace sola. No estoy premiando a una víctima, remató Michael. Estoy reconociendo a una estratega que ha demostrado integridad incluso cuando habría tenido motivos de sobra para perderla.
Verónica ha trabajado para Texacor, aun cuando Texacor, o al menos su cúpula actual, dejó de trabajar para ella. Con eso, se recargó en el respaldo de la silla. A partir de hoy, las decisiones finales le corresponden a ella. Yo seguiré cerca un tiempo, pero desde una posición de apoyo. Texacor tiene nueva dueña, nueva presidenta del consejo y, si ella lo acepta, nueva directora general. Las miradas se voltearon ahora sí, sin disimulo, hacia Verónica. Henry la miraba con la mezcla hirviente de quien ve derrumbarse un castillo que creía suyo. Camila la evitaba por completo, clavando los ojos en sus propias manos. Michael inclinó la cabeza en dirección a Verónica. «Te cedo la palabra». Ella se levantó despacio. No tenía notas preparadas. Su discurso era una suma de todo lo que había callado durante meses. Alisó el blazer blanco por reflejo, respiró hondo y dejó que su voz llenara el espacio, sin necesidad de alzarla demasiado. «Cuando llegué a Texacor», empezó, «esta empresa era para mí un lugar donde el que trabajaba crecía, donde el mérito tenía más peso que los apellidos o las fotos en revistas. Eso me prometieron y durante muchos años fue verdad». Sus ojos recorrían la mesa, encontrando rostros que la habían visto pasar ignorada por los pasillos. En los últimos tiempos, todos hemos visto cómo eso se ha ido perdiendo. No necesito repetir ejemplos, están frescos en la memoria de cada uno. Chistes sobre vidas personales en salas de juntas. Decisiones basadas en quién tiene más seguidores, no en quién tiene mejores resultados. Personas ascendidas más por su cercanía con ciertos ejecutivos que por su capacidad real. No acusaba con el dedo, pero la sala entera sabía a quién se refería. «Hoy no estoy aquí para ajustar cuentas personales», continuó. «Si de venganza se tratara, no me habría quedado todo este tiempo trabajando mientras algunos se reían de mí. Estoy aquí porque Texacor merece ser mejor que eso. Porque hay cientos de empleados en otros pisos que se parten el alma diario sin salir en ninguna foto. Y no pienso seguir permitiendo que los que están arriba los usen como escenografía». Se hizo un silencio denso, distinto al de la sorpresa inicial. Era la quietud que antecede a una decisión fuerte. «Por coherencia con lo que creo, voy a tomar medidas inmediatas», dijo, girando apenas el cuerpo para mirar de frente a Henry y a Camila. «A partir de hoy, Henry Monroe queda removido de su cargo como vicepresidente ejecutivo. De igual forma, Camila Ortega queda removida como directora de comunicaciones». Los dos se pusieron tensos al mismo tiempo, como si alguien hubiera jalado un cable invisible. «Tienen dos opciones», añadió Verónica con un tono que no dejaba resquicios. «Presentar su renuncia voluntaria antes de que termine el día con un paquete de salida básico o enfrentar un proceso formal por las irregularidades documentadas que ya conoce el Consejo. Ese proceso implicará notificación a reguladores, posibles demandas y un impacto permanente en sus antecedentes profesionales. La decisión es suya». Henry se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. «Esto es un circo», escupió. «¿De verdad vamos a permitir que una mujer despechada use la empresa como terapia?» Algunos ejecutivos dieron un respingo al escuchar la palabra despechada, no tanto por la palabra en sí, sino porque evidenciaba, en un solo disparo, el nivel de desprecio con el que él se movía. «He dado años a esta compañía», siguió Henry sin esperar respuesta. «La he hecho crecer, he estado al frente en cada expansión, he representado el nombre de Texacor en foros, en conferencias en todo el país. Y ahora van a decirme que soy un problema porque mi vida privada no encaja con el cuento de hadas de nadie». Michael no se inmutó. Esperó a que el impulso inicial se agotara un poco y entonces tomó la carpeta que había traído consigo y la empujó hacia el centro. «Antes de seguir con la narrativa del mártir incomprendido», dijo, «te sugiero que le des una ojeada a esto». Henry abrió la carpeta con un gesto brusco.
Al principio intentó sostener la altanería, pero a medida que sus ojos pasaban de una hoja a otra, fue perdiéndola. Ahí estaban impresos correos reenviando presentaciones completas desde la cuenta de Verónica a la suya, minutos antes de juntas clave. Estaban reportes alterados, donde los créditos de proyectos cambiaban de nombre justo antes de ser compartidos con inversionistas. Estaban registros de gastos inflados en eventos que él había clasificado como relaciones estratégicas y que en realidad eran viajes de placer con Camila camuflados de reuniones. «No puedes probar que...», empezó a decir, pero la voz ya no le salía igual. «Puedo probarlo», respondió Michael con calma. «Y si tú decides que quieres irte por la vía del conflicto, también puedo hacerlo público». Camila, a su lado, apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Yo solo seguí instrucciones», balbuceó. «Todo lo que hice fue para posicionar la marca. No sabía que...». Michael la interrumpió con la mirada, sin siquiera alzar la voz. «Tenemos facturas de agencias contratadas para manejar tu imagen personal a través de la cuenta de Texacor», dijo. «Tenemos rastreo de información filtrada a periodistas por fuera de los canales oficiales. Y tenemos, incluso, evidencia de que accediste a documentos a los que tu cargo no te daba derecho para alimentar ciertas exclusivas. No vamos a fingir que no pasó». La sala entera se recogió hacia sí misma. Los otros ejecutivos miraban el borde de la mesa, más conscientes que nunca de su propio silencio en meses anteriores. Nadie se atrevía a defenderlos. Verónica observaba la escena con una mezcla extraña. Por un lado, una parte muy humana disfrutaba ver, al fin, la máscara de ambos resquebrajarse. Pero otra parte sentía un cansancio profundo, casi una tristeza por la cantidad de energía que se había desperdiciado en mantener una farsa. «No se trata solo de lo que me hicieron a mí», dijo, retomando la palabra con voz firme. «Se trata de lo que le hicieron a Texacor. La convirtieron en escenario para alimentar su ego. Dañaron la confianza dentro y fuera de la empresa. Y eso tiene consecuencias». Camila empezó a hablar atropellada, pidiendo otra oportunidad, asegurando que podía alinearse al nuevo liderazgo, que estaba dispuesta a aprender. Sus palabras se deshacían antes de llegar a ningún lado. Eran frases huecas, las mismas que ella había usado con periodistas y en comunicados, ahora dirigidas a alguien que conocía demasiado bien lo que había detrás. «Mi decisión es final», respondió Verónica, sin dureza extra, pero sin una grieta de duda. «No necesito que me prometan cambios. Necesito que Texacor deje de estar en manos de quienes la usan como trampolín personal». Henry, acorralado, lanzó su último ataque. «De todos modos, la gente siempre va a saber que esto es personal», escupió. «Eres la exesposa despechada que consiguió que el viejito se encariñara contigo, nada más». Esta vez, nadie acompañó el golpe con una risa nerviosa. Nadie bajó la mirada para no involucrarse. Hubo, incluso, un par de cabezas que se movieron en negación. El clima había cambiado. Verónica no respondió al insulto, lo dejó suspendido en el aire unos segundos, hasta que se desplomó por su propio peso. «Tienes hasta las 6 de la tarde para decidir cómo quieres que quede tu nombre en los registros», dijo simplemente. «Y tú también, Camila. Si no hay renuncias en mi escritorio para entonces, mi equipo legal empezará el proceso». Guardó sus notas, cerró su pluma y miró a Michael. «Por mí, la reunión ha terminado». El fundador asintió y se levantó con ella. Uno a uno, los miembros del consejo hicieron lo mismo, ansiosos por salir de esa sala cargada de tensión. En cuestión de minutos, solo quedaron Henry, Camila y Verónica. Él la miraba con un odio que ya no tenía dónde descargarse. Ella lo sostuvo unos segundos, sin temblar. Lo que vio ya no fue al hombre que había amado, ni al ejecutivo brillante que alguna vez admiró. Era simplemente alguien que se había acostumbrado tanto a ser impune que no sabía existir de otra forma. Camila lloraba en silencio.
el rímel marcando pequeñas líneas negras bajo sus ojos perfectamente maquillados. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa como si necesitara sostenerse para no caer. «No los odio», dijo Verónica, más para sí misma que para ellos. «Pero tampoco voy a seguir pagando el precio de sus decisiones». Tomó su portafolio, cruzó la sala con pasos medidos y salió sin voltear. La puerta se cerró con un clic suave que, sin embargo, marcó el final definitivo de una era. Los días siguientes fueron una mezcla vertiginosa de comunicados oficiales, reuniones internas y ajustes de nombres en organigramas. Las cartas de renuncia de Henry y Camila llegaron antes de la hora límite, redactadas por abogados que intentaban salvar lo poco salvable de sus carreras. No hubo correos emotivos de despedida, ni desayunos de homenaje, ni fotos grupales. Sus salidas se registraron en el sistema como cualquier baja más. En el piso 23, algunos empleados se enteraron por el boletín corporativo. Otros, por los susurros que corrieron cuando los vieron cruzar el lobby con cajas discretas en las manos. Nadie les abrió la puerta con fanfarrias. Verónica, ya en su nueva posición, tomó decisiones que no eran espectaculares, pero sí profundas. Reordenó el equipo ejecutivo, promoviendo a personas que habían estado años trabajando sin colgarse medallas ajenas. Nombró a una nueva directora de comunicaciones con trayectoria sólida y sin rastro de culto a su propia imagen. Separó funciones para evitar concentraciones de poder peligrosas. Reforzó auditorías y colocó límites claros a gastos de representación. Pero tal vez lo más importante no estuvo en los documentos, sino en los gestos. Empezó a visitar los pisos que casi nunca veían a la cúpula. Recursos humanos, atención al cliente, operaciones, el call center que siempre olía a café barato. Se presentó por su nombre, escuchó quejas y sugerencias sin la barrera de los filtros. Muchos tardaron en creer que de verdad quería escuchar. Estaban acostumbrados a ser decoración, no voz. Algunos empleados que habían guardado silencio durante su época de humillación se acercaron a ella con disculpas torpes. Pude haber dicho algo cuando empezaban. Ella los detenía con un gesto amable. «Ya pasó», respondía. «Lo que importa es lo que hacemos ahora». No era una frase de póster, era una decisión consciente. No podía liderar una empresa basada en el miedo y pretender que todos actuaran como héroes cuando el clima mismo les había enseñado a esconderse. Con el tiempo, los números empezaron a reflejar el cambio. No fue inmediato, pero sí constante. Los gastos innecesarios se redujeron, los proyectos se eligieron con más cuidado. Los inversionistas vieron en sus presentaciones algo que hacía mucho no veían: coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Los medios empezaron a mencionar a Texacor no por los escándalos de su cúpula, sino por resultados y programas internos de desarrollo. Una tarde, meses después de aquella junta que había cambiado todo, Verónica se encontró sola en su nueva oficina, un piso más arriba del que había ocupado durante años. Desde ahí, la ciudad de Dallas parecía más lejana, casi como una maqueta iluminada. El escritorio era diferente, la silla más grande, los cuadros en las paredes mostraban imágenes de la empresa en distintos momentos de su historia. Aún así, ella seguía siendo la misma mujer que había aprendido a respirar entre hojas de cálculo para no ahogarse. Recordó el mirador donde había llorado pensando en renunciar, las noches en las que creyó que solo le quedaba huir. Pensó en Henry y en Camila, y le sorprendió darse cuenta de que no sentía ya ni rencor ni curiosidad por sus vidas actuales. Solo una especie de distancia limpia, como cuando se cierra un libro que alguna vez dolió, pero ya no. Sus dedos buscaron casi por costumbre el anillo de plata con la piedra azul en su mano derecha. Lo había llevado siempre, incluso en los días en que todo parecía desmoronarse,
como un recordatorio silencioso de quién era ella antes de ser esposa, antes de ser directora, antes de ser motivo de burla. Lo giró un par de veces y sonrió apenas. Michael apareció en la puerta sin avisar, como ya se había vuelto su costumbre. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó, apoyándose en el marco. Nada que no pueda esperar 5 minutos, respondió ella, invitándolo con la mano a pasar. Él se sentó frente a su escritorio, miró de reojo la ciudad a través del cristal y luego la miró a ella. Texacor respira distinto, dijo. Se nota en los pasillos y en los números, claro, pero eso ya lo sabíamos. Verónica bajó la mirada un segundo, con algo que no alcanzaba a ser pudor, pero sí una conciencia humilde de lo que había costado llegar ahí. No lo habría logrado sola, respondió. Si usted no hubiera confiado en mí... Michael negó con la cabeza antes de que ella terminara. Yo no hice nada heroico, Verónica, dijo. Solo escuché a los datos y miré lo que todos los demás se estaban negando a ver. Tú hiciste lo más difícil. No convertir tu dolor en pretexto para destruir, sino en impulso para construir otra cosa. Hubo un silencio cómodo. Ninguno de los dos necesitaba llenarlo. Cuando él se levantó para irse, ajustó el reloj antiguo de su muñeca por pura costumbre. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia ella. «Recuerda esto», dijo. «El poder que vale la pena no es el que sirve para aplastar a quienes te hicieron daño. Es el que te permite construir algo tan sólido que, con el tiempo, su traición ya no importe». Ella asintió, guardando esas palabras en el mismo lugar interno donde guardaba las decisiones que habían marcado su vida. Esa noche, en su balcón de Uptown Dallas, con una copa de vino en la mano y la ciudad extendiéndose frente a ella como una constelación artificial, Verónica pensó en la mujer que había sido un año atrás, rota, humillada, convencida de que lo había perdido todo. Pensó también en la mujer que era ahora, cansada, sí, pero completa. No porque hubiera ganado a alguien, sino porque había recuperado algo más valioso, la capacidad de creer en sí misma sin pedir permiso. Alzó la copa en un brindis silencioso, no por la caída de Henry y Camila, sino por la paciencia, por la integridad, por las decisiones que tomó cuando nadie la estaba viendo. Entendió, con una claridad que dolía y aliviaba al mismo tiempo, que las victorias más grandes casi nunca llevan aplausos. Se construyen despacio, a veces entre lágrimas, hasta que un día, sin sombras encima, se sostienen solas. En el fondo, supo que la tormenta que casi la arrastra también la había obligado a descubrir de qué estaba hecha. Y mientras el viento de la noche le revolvía el cabello, aceptó algo que, antes, habría dudado en admitir. La justicia no siempre llega cuando uno la exige. A veces llega cuando uno ya aprendió a vivir sin esperarla, y entonces lleva tu nombre escrito en la puerta del piso más alto. La historia de Verónica Álvarez Monroe nos recuerda que la vida, por más cruel y desequilibrada que parezca, siempre termina devolviéndole el lugar correcto a quien actúa con integridad. Hay momentos en los que la traición, la injusticia y el desprecio parecen tener la última palabra, pero son precisamente esos momentos los que forjan el carácter y revelan de qué está hecha una persona. Verónica fue humillada, menospreciada y señalada, pero nunca renunció a su dignidad. No respondió al odio con odio, ni a la burla con venganza. Eligió el silencio estratégico, el trabajo constante y la fe en sí misma, sabiendo que el tiempo siempre termina revelando la verdad. Su historia demuestra que la justicia no siempre llega disfrazada de revancha, sino de evolución. Porque triunfar no es destruir a quienes te dañaron, sino construir algo tan sólido que su traición pierda importancia. Cuando la vida te empuje a la oscuridad, recuerda que ahí también puedes renacer, más fuerte, más sabio y más libre. Todo lo que se pierde en el fuego se puede reconstruir en las cenizas, pero solo si decides no perderte tú en el proceso. Al final,
El verdadero poder no está en vencer a otros, sino en no permitir que nadie te haga olvidar quién eres. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.